Vieron, por favor suscribirse al canal, darle like, me gusta, campanita, compartir en las redes sociales, por favor. Share it for video, please. Compartan el video porque eso ayuda mucho al canal. Recuerden eso, chicos. Compartan el video, dejen like, porque veo que muchos pasan, no dejan el like. Por favor, dejen el like, le agradezco un montón. Bueno, hoy vamos a hacer una cosa muy particular. Vamos a hacer unas pechugas. Recuerden que esta pechuga está mechada, o sea que tiene hecho unas incisiones con un cuchillo de punta. Le vamos a hacer unas incisiones, como ven acá las incisiones que tiene hechas, y le ponemos láminas cortaditas de ajo, de diente de ajo. Entonces vamos a agarrar por lo menos 3 dientes de ajo y lo vamos a cortar en láminas más o menos gruesas y la vamos a ir metiendo en esas incisiones. El que no le quiere mechar con ajo, lo puede mechar con otro aromática, con otras cosas, pero generalmente a nosotros nos gusta el ajo en casa. Todos comemos ajo porque como no comemos con sal, con sodio, comemos con ajo. Bueno, chicos, vamos a la preparación. Este pollo va a tener la característica de que va a estar acompañado por manzanas cortadas en cuartos. Recuerden que las manzanas y las ciruelas son el acompañamiento perfecto para un pollo. Esto no va a ser pollo, esto es una pechuga y le sacamos completamente la piel. Ven que no tiene piel, pero es el acompañamiento ideal. Lo dulce con el pollo va espectacular. Las cebollas caramelizadas también van espectacular con el pollo. Y le vamos a añadir unas papas que ahora les muestro, que acá tengo. Como pueden ver, acá tengo las papas. Abajo puse aceite de oliva, un poquito apenas, sería una cucharada de aceite de oliva, y lo esparcimos por toda la bandeja, el recipiente, y pasamos también alrededor de todas las papas, que son papas chiquitas, no papas medianas, son chicas, recuerden eso. La pechuga va a ir en el medio y alrededor también van a ir las cuartos de manzana roja cortados, manzana red, y también le vamos a poner la cebolla, va a estar ahí, y le vamos a poner alguna aromática que le queramos poner para que complementen. Recuerden que todo tiene que estar, tanto los cuartos de manzana como las papas, como todo tiene que estar bien pasado con la mano. Le van pasando el aceite, no por demás de aceite. Aceite de oliva extra virgen, y tiene que estar pasado por alrededor de las papas, las manzanas y la cebolla, o lo que ustedes pongan, el pimiento rojo también, o pimentón dulce. Bueno, seguimos con la preparación. Bueno, acá como ustedes podrán ver, ya estamos, le pusimos las tiritas que cortamos en tiritas como juliana, el ají morrón rojo, y le pusimos la cebolla. Ahora le vamos a poner los cuartos estos son los cuartos de cebolla, son 3 cebollas. Ahora le vamos a poner manzanas red. Las manzanas le vamos a poner también 2 manzanas cortadas en cuartos. Bueno, chicos, como siempre les digo, aceite de oliva extra virgen, por favor. Otro no van a poner, por favor. Siempre les digo, un poquito en la mano, ponen así, guapa. Ponemos un poquito y esparcimos arriba de todos los de las manzanas, de la cebolla, de las papas. Esparcimos arriba de todo, tiene que quedar todo bien arriba de todo lo que pusimos. O sea, esto tiene que hacer dorar todas las cosas y darle un color especial a todo lo que pusimos. Ahí le pasamos a todo. Perdón que estoy con una mano en un lado, una mano en la cámara, una mano en la preparación, y seguimos. Acá está la estrella del lugar, que ya tiene ingresado el mechado o sea, insertado todos los pedacitos de ajo. El que no le gusta el ajo, ya dije que puede poner otra cosa. Y lo vamos a poner primeramente al revés. O sea, que dé contra la bandeja. Tiene que dar contra la bandeja para que absorba todos los líquidos que vayan cayendo. O sea, que se impregne de todos los sabores. Y además que empiece a cocinar del lado de arriba de la pechuga, desde abajo.
Vamos a intentar eso. El que tiene un horno distinto lo puede hacer distinto. Esto es un horno convector, de convección de calor. O sea, si lo quieren tener cocinar cerrado, lo pueden envolver dentro de un papel metálico. O sea, de papel aluminio para cocinar. Y conserva más el sabor y se conserva más jugoso. Pero acá lo vamos a querer un poco más seco. Entonces lo vamos a hacer sin envolver en el papel. Seguimos con la preparación. Por favor, chicos, miren, no es para presumir, pero miren, voy a presumir de lo que tengo acá, porque miren mis aromáticas en el balcón cómo están, espectaculares. Vamos a poner un poco de tomillo, que me gusta un montón, también me gusta el romero, así que vamos a ponerle las dos cosas. Miren cómo está esto, es espectacular, chicos, cómo crece en el balcón todo. No se preocupen porque no tengan espacio, ponen una maceta y en la maceta sale todo lo que ustedes quieran, pueden tener todo en su casa, no se preocupen por eso, el que quiere puede hacerlo. Recuerda el lema del canal, si yo puedo, vos también podés hacerlo. Seguimos. Chicos, es espectacular la menta además, lo bien que hace la menta. Al hígado, al estómago, a todo, para hacer la digestión. Por favor, utilicen la menta. Yo le pongo abajo, ahora les muestro cómo lo fui poniendo. Miren cómo crece, pero espectacularmente. Yo te lo pongo abajo en la ducha, dejo caer el agua del grifo de la ducha de abajo, y cuando uno no está utilizando el baño lo deja ahí, le pone el grifo a mínimo, lo deja caer el agua permanentemente, un chorrito, un hilito, y esto las plantas se van proveyendo de su líquido, que es lo principal, que es el agua, para poder sobrevivir, porque cuando hace mucho calor las plantas enseguida se marchitan. Entonces ustedes lo dejan ahí tranquilamente, esto va a ir creciendo, la planta va a ir surgiendo sola. Miren lo espléndida que está, no se pueden quejar, miren lo que es esto. Acá está el tomillo, pero usé un montón y quedó poquito, pero bueno, quedó poca cantidad, pero bueno, ahí está. No hay ningún problema, chicos. Ven, ahí está el tomillo y ahí está. Estoy poniéndole menta porque le dije que lo dulce con la pechuga o el pollo va espectacular. Es el complemento ideal, es el casamiento ideal. Dulce con salado. No puede ser dulce con dulce ni salado con salado, porque estamos aumentando un montón de sodio y aparte no va. O sea, polos distintos se atraen, polos opuestos se atraen. Y esto es la mejor combinación. La mejor combinación, dulce con lo salado. Bueno, chicos, ven cómo quedó ya preparado para meter en el horno. Horno a máxima temperatura. Si quieren... perdón, se cayó algo. Horno a máxima temperatura. Se cayó el detergente. Horno a máxima temperatura puede ser de... puede ser de 230 grados centígrados o puede ser 250. Si tienen un horno de 250, que es lo que conviene, 250 a full, porque recuerden que estamos cocinando como si fuera asando el pollo en el horno. Estamos cocinando el pollo en el horno, tiene que estar a máxima temperatura. Bueno, chicos, aquí lo que vamos a hacer, este horno es 230 grados el máximo. Vamos a poner a precalentar el horno, ponemos convección, le ponemos la temperatura que es el máximo, 230, y le ponemos comenzar. Cuando el horno llegue a su punto máximo de temperatura, el horno va a generar un pip, y ese pip nos va a decir que ya está el horno en condiciones para poder ingresar la preparación. Bueno, una vez que llegó a la temperatura deseada, nosotros le ponemos la cantidad de tiempo que corresponde, que van a ser 1 hora y media, son 95 minutos, cerramos a temperatura máxima y le damos comenzar.